Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta asamblea de asociaciones. Lo primero, espero que en esta situación tan atópica que estamos viviendo estén bien todos ustedes y sus familiares, y en esta situación de pandemia pues estamos obligados a saludarnos de esta manera virtual, que por otro lado ya empieza a formar parte de nuestra vida cotidiana, del trabajo, de nuestras relaciones sociales. Esta limitación de actos públicos presenciales no ha impedido que hoy nazca algo nuevo que no se había hecho hasta la fecha y que reúne en una sola voz el sentir de más de 140 organizaciones. Agradecer también el interés de todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de las distintas agrupaciones, y por supuesto también a mis compañeros periodistas que están cubriendo con interés este acto. Bien, el motivo de esta asamblea de asociaciones se explica claramente en su nombre: por la vida, la libertad y la dignidad. Y quiere dar voz a todas aquellas personas que alumbran una alternativa cultural distinta, que piensan que no existe una muerte digna, sino una vida digna, y que defienden unos valores comunes desde distintos ámbitos sociales. Esta tarde vamos a escuchar voces reconocidas del mundo de la cultura, del mundo de la política, de la medicina, del ámbito social, que hoy, desde fuera del ámbito político, desde el ámbito político activo, se expresan libremente y van a contar su parecer ante el ataque a determinados fundamentos sociales y su rechazo en concreto a la ley de eutanasia. Esta asamblea tiene también vocación participativa y quiere dar respuesta a las muchas preguntas que han surgido y que pueden ir enviando a través de un cuestionario que aparece al final de la pantalla, el cuestionario de preguntas y respuestas. Bueno, comenzamos ya con la primera intervención, así que le cedo con gusto la palabra a don Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javi, por tu presentación y por tu participación en este acto. Ante todo, quiero dar las gracias a todas las asociaciones que participan en esta asamblea, a las asociaciones promotoras y a todas las que se han unido a este evento, que congrega a buena parte del asociacionismo español que en distintas y múltiples ocasiones se ha pronunciado a favor de la vida. Cualquier momento es bueno para defender la vida, pero tanto más en aquellas situaciones en las que los ataques y las ofensas contra ella parecen estar a la orden del día. Los tiempos de la pandemia han supuesto un cambio en nuestro modo de vivir, nuestro modo de relacionarnos, y también supuesto un escenario en el que hemos vivido la pérdida de numerosas vidas. Precisamente por ello llama la atención que en el peor momento posible, desde el Gobierno se promueva una ley que pretende acabar con más vidas humanas. Una tramitación que además ignora el sentir de gran parte de la sociedad española. Ignora las necesidades de los enfermos que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad y fragilidad y la de sus familias. Ha pretendido hurtar del debate social la verdadera cuestión, que no es otra que la defensa de la vida. Los efectos de una legislación así no pueden ser más desastrosos. En el fondo de la cuestión, cuando se plantea que hay vidas que no merecen ser vividas, se está volviendo a la afirmación de hecho de que unas vidas valen más que otras. Y cuando se argumenta de esta manera, se está despreciando la fragilidad y la vulnerabilidad. Todas las personas, en algún momento de su vida, pasaremos por esos momentos de fragilidad y vulnerabilidad. Y lo propiamente humano, lo propio de una sociedad desarrollada y avanzada, es precisamente cuidar esa fragilidad. En absoluto despreciarla, desatenderla y cuanto menos hacerla sentir como una carga. Pero eso precisamente es lo que hemos visto que ha ocurrido en los escasos países donde se ha legalizado la eutanasia. Necesariamente lleva concepciones materialistas de la vida humana, en la que ésta tiene valor en tanto en cuanto es productiva, en tanto en cuanto aporta recursos, y si no, no vale la pena invertir en ella. Ante esta situación a la que se nos quiere llevar, la sociedad española reacciona. Lo hace tanto desde el sentir y el actuar de las personas que forman parte de esta sociedad, como desde la actuación de tantas asociaciones que no están dispuestas a comulgar con una serie de presupuestos inhumanos, antisociales y también inmorales. Desde la Conferencia Episcopal Española se afirmaba que hay enfermos incurables, pero no hay enfermos incuidables.
Por eso la alternativa no es matar al que sufre, sino intentar paliar y evitar ese sufrimiento. No hay que acabar con el enfermo, sino con el dolor que se siente. Y para eso es necesaria ayuda. Desarrollar un sistema de cuidados paliativos que atiendan a la persona en su integridad y que asistan también a las familias del enfermo. Es necesario y reclamamos la inversión en paliativos como una verdadera alternativa al sufrimiento. Desarrollar también todo un entramado de redes de asociaciones y de actuaciones civiles que puedan aportar en esa defensa de la vida y su vulnerabilidad. Nuestra responsabilidad es actuar en la vida pública, hacer llegar la voz de todos los que saben que ayudar a morir no es matar, sino que al contrario es cuidar, acompañar y asistir. Como personas, como ciudadanos y en muchos casos también como creyentes, afirmamos el valor de la vida humana en cualquiera de sus circunstancias. Por ello, el progreso de la humanidad y el de cada sociedad va ligado a la afirmación propia de una antropología que entienda así la vida. Y el cristianismo lo ha hecho desde sus inicios hasta ahora, prestando un servicio inconmensurable al bien y a la vida del hombre en lo particular y en lo social. Por ello, toda la actuación en este sentido es bienvenida, las de cada persona y las de las asociaciones como tales. Estas asociaciones son reflejo del sentir de gran parte de la sociedad española y buscan, a través de sus actuaciones, intentar paliar los efectos de unas políticas contrarias a la vida o receptivas tan solo a una concepción de la vida materialista e insolidaria. Para hacerle frente, para oír las voces que disienten de la concepción oficial y gubernamental, esta asamblea y sus frutos son uno de los pasos que debemos dar. Entre las aportaciones de las distintas asociaciones invitadas a esta asamblea, plantea de vida la necesidad de que cada asociación haga lo que esté dentro de sus posibilidades, pero sumando todos. Precisamente de eso se trata, de que cada uno aporte en la medida de sus posibilidades. Desde la Asociación Católica de Propagandistas, las distintas campañas que va desarrollando la plataforma virvidores.org podrían ser uno de los ejemplos de estas posibilidades. Empapelar las ciudades con carteles, colgar lonas de varios centenares de metros de edificios, concentrarse a las puertas del Congreso y las actuaciones en la web y en las redes no tienen otra finalidad que llevar a la vida pública la indignidad y la inmoralidad de la eutanasia. Se trata de sumar, cada uno desde sus propias posibilidades, y hacernos eco cada uno de las actuaciones de los demás. Si, como decía Burke, para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada, sea esta asamblea una afirmación de que nosotros, con la ayuda de Dios, estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos. Muchísimas gracias y mil perdones por haberme extendido en exceso. Muchas gracias. No sé si se me ha escuchado o no se me ha escuchado, María. No se me ha escuchado, ¿verdad? Bueno, le daba las gracias a Alfonso y decía que vamos a escuchar ahora a María San Gil Noaín de la Fundación Villa Cisneros. Gracias, Javi. Me colaba antes de tiempo porque como no te oía, digo, no sé si me ha presentado ya o no. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque me hace especial ilusión que hayas querido ser el conductor de esta asamblea virtual. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo, sobre todo, voy a centrar mi intervención en felicitar y en dar la enhorabuena a todas las asociaciones y fundaciones que formamos parte de esta asamblea virtual por la vida, por la libertad y por la dignidad. Yo creo que esta asamblea es ya un éxito, es el éxito del consenso, es el éxito de la unión, es el éxito de una parte muy importante de la sociedad civil que ha decidido, bueno, asumir la responsabilidad que le toca y alzar la voz en un momento dramático y muy importante para la sociedad española. Como bien decía Javi, somos más de 140 asociaciones y fundaciones que hemos, bueno, pues aparcado las posibles diferencias que pudiéramos tener para aunar esfuerzos, para sumar proyectos, para ponernos en común y para tener todos en este momento una causa común y un objetivo concreto. A partir de esta asamblea nos vamos a poner a trabajar, a analizar, a debatir las distintas medidas que se van a adoptar en cuanto a la ley de eutanasia. Pero no solamente nos une la oposición frontal, como no puede ser de otra manera, a esta ley inhumana de la eutanasia o la defensa de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Yo creo que nos une algo todavía mucho más importante,
y es ese compromiso que tenemos todas las asociaciones y fundaciones de presentar a la sociedad española una alternativa cultural tan necesaria. Tenemos que presentar una alternativa, un proyecto cultural que sea frontalmente distinto al que quiere y al que está poniendo encima de la mesa ya este gobierno del Frente Popular, que lo que quiere es subvertir nuestra tradición y nuestra cultura cristiana por una sociedad hedonista, nihilista, absolutamente materialista, donde la dignidad de la persona y por lo tanto la vida humana pues carecen completamente de significado. Yo creo que esta asociación es ya un éxito, es el éxito de todos nosotros porque hemos conseguido superar y vencer un poco ese espíritu de derrota, ese sentimiento de abatimiento, ese pesimismo, ese desánimo que yo creo que nos embarga a todos porque verdaderamente llevamos un año muy duro y muy difícil y sin embargo a la hora de organizar esta asociación hemos sabido sobreponernos a esa sensación de desánimo y de derrota, como decía, y nos hemos puesto en marcha. Y esa ilusión, ese éxito que tiene esta asamblea, yo creo que se refleja en la generosidad y en el trabajo que estamos dispuestos a realizar y a acometer las distintas asociaciones y fundaciones que queremos trabajar con ahínco, con ilusión y con perseverancia para conseguir, bueno, pues que la sociedad en su conjunto cambie. Es difícil la tarea, pero también es verdad que yo creo que no nos amilana ni nos acobarda el hecho de que esta tarea sea ingente, sea enorme y que suponga un gran trabajo por parte de todos nosotros. No tenemos vocación de efímeros, no hacemos una asamblea puntual, no es hoy y hoy se acaba, no, hoy es el principio de muchas cosas, de muchas acciones que vamos a realizar. Tenemos una clarísima vocación de continuidad, porque es absolutamente necesario que planteemos a la sociedad española, que planteemos un proyecto para la regeneración moral y política de España. Hay una parte importante de la sociedad que en este momento se siente huérfana, se sienten huérfanos de líderes, se sienten huérfanos de referentes, se sienten huérfanos de argumentos, de pedagogía, y creo que todas y cada una de nosotras, las fundaciones y las asociaciones, tenemos que ser coherentes y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y seguir trabajando en aquello que defendemos, en este momento hacerlo de una forma común y conjunta. Tenemos además que reivindicar claramente el derecho a existir. Tenemos que decir que podemos pensar y actuar de forma distinta a la moda dominante, que ya sabemos que no somos políticamente correctos, pero no por eso vamos a dejar de actuar, de estar y de hacer todo lo que podamos. Yo creo que no tienen derecho a callarnos, pero nosotros, como asociaciones y como fundaciones, tenemos la obligación moral de defendernos de todos los ataques que podamos llegar a recibir. Tenemos un poco también la responsabilidad de despertar conciencias, de intentar mover a la sociedad que está anestesiada, adormilada, que es la sociedad que al Frente Popular le interesa tener, una sociedad acrítica, que no piense. Bueno, pues nos toca a nosotros despertar esas conciencias y mover un poco a la sociedad. Es el momento de la sociedad civil cohesionada, unida y coordinada. Una de nuestras grandes fortalezas es lo novedoso de la unión de tantos diferentes. Yo creo que es la primera vez que tantas asociaciones tan dispares, tan distintas del conjunto de España nos aglutinamos, nos ponemos todos de acuerdo en trabajar conjuntamente con un objetivo para todos. Me parece que esa es una fortaleza que tenemos que explotar. Y luego tenemos otra enorme fortaleza, que es la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Hacemos aquello que tenemos que hacer y eso nos tiene que dar la fuerza para poder seguir trabajando y trabajar con ahínco, con fuerza y con tesón. Gracias a todos por la confianza que han depositado en este proyecto. Muchísimas gracias a todas las asociaciones, a todas las fundaciones que nos están viendo y que se han integrado en esta asamblea virtual, que quieren trabajar con todos nosotros, que vamos a hacer un trabajo conjunto. Como digo, es el momento de la sociedad civil y esta será la primera de muchas de las acciones de esta asamblea de asociaciones por la vida, la libertad y la dignidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Ahora sí le he dado al micrófono y ya lo tengo conectado. Será que no hemos tenido reuniones, ¿verdad?, a través de Zoom en todo este tiempo. Vamos a escuchar ahora a Ignacio García Juliá, presidente del Foro Español de la Familia. Muchas gracias, Javi. Bueno, voy a comenzar en estos 7 minutos más o menos que vamos a tener, primero haciendo una reflexión corta sobre la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Vemos una agresión generalizada y simultánea en todos los órdenes de convivencia: la familia, la vida, la educación, la dignidad de la persona.
Se ha institucionalizado la mentira como un instrumento de acción política y social y se limita la libertad de opinión, llamémoslo censura, como un instrumento de la acción política y social normal. La mentira está institucionalizada ahora mismo en España. Bien, así, con este preámbulo, lo que tenemos es una enorme necesidad de coordinarnos para dar una respuesta conjunta. Cuando los recursos son escasos, pero la voluntad es firme, es necesaria una coordinación de todas las asociaciones para dar una respuesta lo más eficaz posible. En una situación como esta es necesario realizar una planificación centralizada y una ejecución descentralizada. No se trata de imponer a nadie lo que debe o no debe hacer. Se trata de proponer acciones concretas que cada uno puede desarrollar según sus capacidades o sus recursos. El éxito, desde luego, va a depender de esa acción coordinada y firme entre todos. No nos podemos desalentar ante reveses visibles. Algunos dicen, las leyes ya están aprobadas, las leyes se llevan a cabo. Eso nunca nos ha desalentado. La mera acción conjunta, la proposición a la sociedad de ideas claras y sensatas y razonadas, el transmitir que no estamos solos y que somos mayoría, ya es un éxito y un triunfo de nuestra razón. Así hoy presentamos esta iniciativa, esta asamblea, que no es otra cosa que la puesta en marcha de las ideas que hemos referido anteriormente. Proponemos acciones concretas a llevar a cabo en territorio nacional. Serán de toda índole. Actuaciones en medios de comunicación, en redes sociales. Cuando se vaya a salir a la calle, se saldrá a la calle con la palabra, escribiendo artículos. Poco a poco nos iremos haciendo un hueco para ser la opción viable para el desarrollo de nuestra sociedad. Vamos a dar respuesta a los ataques más inmediatos que estamos recibiendo, pero también se adelantarán acciones futuras. Se requerirá la colaboración de todos, huyendo de confrontaciones y protagonismos estériles y disolventes. Somos, por tanto, una asamblea, un instrumento de enlace y de continuidad. Eso significa que generaremos ideas, generaremos propuestas y las llevaremos a cabo, siempre y cuando, lógicamente, sean razonables. Es el momento de ponernos en marcha, de que las personas sensatas y razonables actúen de una forma coordinada para que la respuesta sea lo más eficaz posible. No es una lucha de David contra Goliat, eso no es así, somos muchos más y somos mucho más razonables. Los que quieren destruir nuestra convivencia lo tienen todo, menos la razón. Algunos nos han preguntado cómo se puede hacer para influir en partidos políticos, en otras asociaciones, incluso en diferentes confesiones religiosas, para que se adhieran a nuestro proyecto. Es sencillo, aunque nos parezca difícil, es sencillo. Tengamos en cuenta que los partidos políticos son instituciones privadas de carácter público. Eso significa que atienden a unos intereses particulares de quienes los componen, pero son muy sensibles al sentir y al pensar de la sociedad en su conjunto. Si estos partidos van viendo que hay un movimiento que empieza de abajo, como empiezan todos los movimientos, y que cada vez se propaga más, cada vez se difunde más, y cada vez se da más respuesta y más contundente a los diferentes atropellos que estamos viviendo, entonces poco a poco irán modificando sus posturas y serán ellos los que se acerquen a nosotros. No tendremos necesidad de ir acercándonos a nadie. Las propuestas que hacemos serán razonadas y razonables, y se puede adherir cualquiera que tenga sentido común. Solo tendremos enfrente a aquellos que tienen un programa político, un programa social completamente disolvente, y eso ya sabemos que los tenemos enfrente y los estamos viviendo. No tratamos de convencer a nadie de estas personas completamente ideologizadas. No, lo que queremos hacer es un frente, una agrupación de asociaciones que les hagan frente a esas ideas tan perniciosas para los que estamos conviviendo en España. No quiero alargarme más, hay otros panelistas, otros que tienen grandes cosas que decir,
y solo quiero dar un mensaje de ánimo. Hoy empezamos y con el esfuerzo de todos y la generosidad de todos, seguro que podemos alcanzar el éxito. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer también a todos los que estáis ya dejando algunas preguntas que serán respondidas al final de la asamblea. Se irán respondiendo, pero lo que sí os pedimos es que, por favor, según nos vayan surgiendo, las vayáis dejando en el buzón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Vamos a escuchar ahora a Josep Miró i Ardebol, presidente de Christians. Josep, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Muchas gracias por tu fantástica ayuda. Y buenas tardes y una salutación fraternal a todos y agradecidos porque participéis en representación de más de 140 asociaciones y feliz de poder compartir la reflexión y la acción con todos vosotros. Mi cometido en esta sesión es presentar unas primeras propuestas de iniciativa de organización en el marco de una estrategia compartida centrada en la defensa y promoción de la vida humana, su dignidad y libertad. Partimos de una evidencia. Hoy comenzamos una realidad nueva que queremos grande y persistente en el tiempo y que vamos a llevar a cabo con espíritu de fraternidad. Nuestra sesión de hoy abre la puerta a todas las organizaciones que comparten los mismos puntos de vista, porque se ha dicho, y es evidente, no estamos solos, ni somos pocos. Al contrario, somos muchos, pero poco vinculados entre nosotros mismos. Y solo la unión hace la fuerza. Todos tenemos muchas ganas de actuar y además de hacerlo juntos. Y de eso se trata. Aunque es evidente que hoy no vamos a agotar las cuestiones en unas pocas horas, ni las iniciativas en los 8 minutos de mi intervención. Pero lo que sí vamos a hacer es situar las bases y los mecanismos para canalizar todas nuestras ganas con eficacias, con voluntad transformadora, y hacerlo a partir de la próxima semana. Lo que hoy hacemos es muy importante, pero lo decisivo es lo que llevemos a cabo a partir del lunes. Vamos a trabajar juntos en la medida que cada asociación quiera y en ningún caso vamos a crear una superestructura organizativa situada por encima de nuestras organizaciones. Se trata de cooperar, de construir sinergias, de una acción colaborativa y en red capaz de multiplicar la capacidad de acción. Hay una serie de campos de iniciativas a trabajar que voy a exponer brevemente sin pretensión de agotarlos. Están referidos sobre todo a la eutanasia, porque es evidente que es una cuestión decisiva para el bien común y es urgente, lo cual no significa que no incorporemos nuevos ámbitos en el futuro. Para lo que ahora voy a resumir, se han tomado en consideración las propuestas que nos habéis hecho llegar y el resultado surge del grupo de enlace formado por la Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en Democracia, Christians, la Federación de Asociaciones Provida, Fundación Villa Cisneros, Foro de la Familia y On of Fals. Señalo a continuación unas tareas básicas a realizar. 1. Transmitir la buena nueva de la Asamblea a otras entidades e invitarlas a inscribirse para así participar. 2. Preparar la respuesta a la tramitación de la ley que se realizará en el Senado a lo largo del mes de febrero. 3. Estudiar la viabilidad, incluida la gestión de apoyos políticos, a fin de lanzar una ILP para un plan integral de cuidados paliativos. 4. Muy importante también, organizar a través del cuestionario que remitiremos en pocos días los primeros y concretos grupos de trabajo para la acción. Y 5. Preparar la segunda asamblea para antes de Semana Santa
a fin de examinar lo realizado y fijar nuevas iniciativas. Junto a estas grandes referencias concretas que acabo de enunciar, hay otras y diversas cuestiones que también habéis apuntado en vuestros mensajes y que debemos abordar ordenadamente y con sentido estratégico. Una serie de ellas se engloban en lo que podríamos llamar la ampliación del debate público para mostrar los daños de la ley y sus falacias, también su inconstitucionalidad. Son cuestiones tales como el hecho de que no se trata de un acto médico ni de una muerte natural, como pretende la ley. Se trata de impulsar la exigencia de que como usuarios queremos saber qué médicos son partidarios de la eutanasia. La lista ha de ser de los que son partidarios de matar. No nos interesan aquellos que no quieren matar. También se trata de la intervención de las comunidades autónomas en la aplicación de la ley y la disponibilidad de un sistema de cuidados paliativos para toda la población. Es absolutamente decisivo que la Iglesia acreciente la formación de los fieles en esta cuestión en todos sus niveles y ámbitos. Y junto con la promoción de todo este debate y la atención de los ciudadanos sobre la ley, para que no quede mansamente aceptada como ha sucedido en el pasado con otras leyes, hemos de promover el fomento de la objeción ciudadana a su aplicación. Y esto, enunciado tan rápidamente, significa muchas cosas. Me refiero a algunas de ellas sin afán de agotarlas. Por ejemplo, una campaña permanente para el registro ante notario de últimas voluntades de quienes no aceptan la eutanasia y exigen cuidados paliativos. Trabajar para que las residencias no asuman la aplicación de la ley, promoviendo una declaración de últimas voluntades. Y, en un sentido parecido, lo mismo para los hospitales. La existencia de modelos de carta a disposición de familias e ingresados en residencia alertando sobre la nueva ley y solicitando su no aplicación. En todo esto, es evidente que la colaboración de la Iglesia es importante por el número de residencias y centros hospitalarios que regenta. Hay que exigir muchas cosas concretas. Por ejemplo, la incorporación de los equipos de salud mental ante peticiones de eutanasia o de suicidio asistido. Y todo ello con la coordinación con la profesión médica, con sus colegios profesionales y otros colegios de la sanidad y el cuidado. Todo esto no agota, subrayo, pero ayuda a ejemplificar aspectos de la objeción ciudadana que hemos de pretender promover. También serán determinantes articular la colaboración de todas nuestras redes y páginas web, articularlas para hacer llegar mensajes acordados comunes a cientos de miles de personas que de otra manera no alcanzaríamos. Este es un caso claro de la enorme sinergia que representa la cooperación. Y no hemos de descuidar el análisis y el diagnóstico. Por ejemplo, ¿por qué ha cambiado la opinión en términos favorables a la eutanasia y al aborto? ¿Qué y cómo trabajar para su reversión? En un futuro corto, también habremos de plantearnos el debate social sobre el derecho a hacer presente los puntos de vista favorables a la vida en los ámbitos educativos y en las instituciones públicas. En fin, con esta muestra vemos claramente, es evidente que la tarea es grande. También es magnífica por su fuerza transformadora y vamos a llevarla a cabo. Cuando esta asamblea termine, comienza la acción. Pongámonos a trabajar en común por el bien común. Amigos y amigas, el gran cambio ha empezado. Vayamos a por él. Muchas gracias, Josep. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Daniel Fernández Venegas,
director de Cristianos en Democracia. Te escuchamos, Daniel. Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a las más de 170 personas que ahora mismo están conectados siguiendo el desarrollo de esta asamblea, a las más de 130 organizaciones inscritas. Me corresponde hablar de la movilización y acción en España acerca de que pretende llevar esta asamblea a cabo, y creo que puedo ser sin duda el más indicado para ello. Nuestra asociación es una asociación pequeña, sin apenas relevancia aparente en su ámbito de actuación. No somos muchos, cada uno con sus ocupaciones diversas, y este es un tema fundamental en lo que respecta a la movilización. El primer hándicap que tenemos es seguir añadiendo a las entidades y organizaciones a esta plataforma, porque si bien es cierto que hemos conseguido un gran nivel en este arranque con más de 100 organizaciones, no es menos cierto que sería absolutamente fundamental y crítico que la propuesta antes de 1 o 2 meses pudiera llegar a duplicar su alcance y tuviéramos objetivos considerables de llegar a 150 o 300 organizaciones. En este aspecto es muy importante considerar que no importa ni el tamaño ni el alcance de las organizaciones, ni tan siquiera sus fines sociales o sus carismas concretos, ¿no? Es importante que llevemos a la sociedad esa pregunta y a estas asociaciones sobre la defensa de la vida, la libertad y la dignidad, ¿no? ¿Por qué una asociación de padres y madres de un centro escolar no se va a adherir a esta iniciativa? O las hermandades, o incluso cualquier tipo de asociación cultural o deportiva, ¿no? Creo que es un aspecto muy relevante dentro de las dos limitaciones más importantes que tenemos en cuanto al desarrollo de esta iniciativa y los siguientes pasos para poder seguir creciendo, ¿no? Yo creo que todos los que estéis dispuestos, una vez finalice esta primera asamblea, a seguir colaborando, podemos empezar ya desde mañana mismo a invitar a nuevas asociaciones a seguir sumándose a la iniciativa. Y en segundo lugar, por el tiempo que nos ha tocado vivir y las restricciones del estado de alarma y de la pandemia, vamos a tener una limitación también física con respecto a la posibilidad de actuaciones, incluso a nivel presencial, ¿no? y en la calle, que tendremos que salvar, pues en base a muchas de las propuestas que nos habéis hecho llegar, ¿no? Quizás con pequeñas concentraciones. También hemos visto recientemente el ejemplo de Educatio Servanda, la plataforma Más Plurales, con otro tipo de movilizaciones. En fin, son retos a los que nos enfrentamos y para lo cual desde ya y a través de un cuestionario también que recibiréis tras la asamblea, pues vamos a pedir que os involucréis todos y podamos seguir sumando, ¿no? Lo ha dicho Josep en su intervención anterior, y la gran capacidad que tenemos de generar a través de las redes sociales mucho alcance, lo hemos demostrado en estos meses, ¿no? Porque si bien hoy arranca la asamblea, pues no es menos cierto que en los últimos 2 meses, desde que comenzamos las publicaciones, se han recogido ya más de 15.000 firmas, ¿no? Una ILP requiere, si no me equivoco, 500.000 firmas para poder presentarse en el Parlamento. Y este inicio es un inicio que cuenta ya con una gran fuerza por vuestra presencia hoy aquí y por la presencia de todos los que nos habéis estado arropando en esta semana, y que yo creo que tenemos una gran oportunidad, como decía María, de volver a hacer presente nuestras convicciones y nuestros valores, que no tenemos por qué silenciarnos, ¿no? Agradezco muchísimo la oportunidad que nos dais en esta asamblea y que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo aprovecho también para dar la bienvenida a todos aquellos que se han ido incorporando a lo largo de la tarde, y a recordar también que se pueden ir dejando preguntas que serán respondidas en esta asamblea. Ahí empezando preguntas y respuestas. Agradecer a todos los que estáis dejando alguna y que luego se responderán. Vamos a escuchar ahora a la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre. Hola, Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes a todos. Gracias y enhorabuena por estar aquí.
Y no son unas gracias protocolarias, sino de verdad, de corazón, porque yo considero que esta plataforma es una respuesta providencial a la demanda de la conciencia individual y colectiva, y creo que va a hacer un bien inmenso. Bueno, esta plataforma, uno de los temas fundamentales que tiene, como se ha propuesto para trabajar, es la defensa de la vida humana, no solo la eutanasia, que es urgente poder parar, como han dicho mis compañeros, sino todos los ataques a la vida que conviven con nosotros, y como prioritario entre ellos el del aborto. La ministra ha anunciado que va a ampliar la ley y tenemos información de personas de confianza de que además se va a atacar a los provida y a tratar de impedir, entre otras cosas, que se quiera ayudar a una mujer para que no aborte. No es porque seamos alarmistas, sino que conocemos los pasos que ya han dado, que por cierto son muy poco originales, pero que lo cierto es que siempre les han dado resultado. Pero aunque no se ampliara la ley, la situación ya es lo suficientemente grave y lleva 35 años coleando. Nunca hemos estado dormidos, se ha trabajado muchísimo, pero hay que seguir, mejorar e intensificar esa lucha. No solo para evitar el mal, sino para promover y crear las iniciativas que necesitan esas vidas que son las más vulnerables y valiosas. Esta plataforma, también lo han dicho mis compañeros, en ningún momento sustituye ni tampoco pretende ralentizar el trabajo de cada asociación, que por supuesto debe continuar con la mayor fuerza y constancia posible. Al contrario, ha nacido para sumar fuerzas, es una sinergia que nos va a permitir llegar mucho más lejos y conseguir lo que por separado pues es imposible o tendría un poder mucho más débil. Todo el bien que ya se está haciendo por parte de tantas asociaciones, por tantos buenos profesionales fieles a sus códigos deontológicos, debe mostrarse a la sociedad, pues son muchos los que están desanimados y pensando que esta situación no puede revertirse. También los que llevan décadas trabajando lo tienen claro y son parte de los que están aquí. Pero las iniciativas nuevas que han surgido son increíbles desde todos los ámbitos y entre todos debemos ser capaces de defender, de cuidar y valorar toda vida humana siempre, sin excepciones, en todas las etapas, circunstancias, en todos sus derechos y todas sus posibilidades. Y mover a quienes tienen en sus manos las decisiones, que sepan que estamos aquí y que este tema es importante y que es innegociable. Hay 3 retos que yo estimo que son fundamentales para conseguir esta victoria. Mostrar la verdad, saber comunicarla y luego constancia y unidad. Mostrar la verdad para destruir todos esos dogmas antivida que han conseguido calar y que se aceptan y se toleran a veces como inevitables. Sabemos que la cultura de la muerte está envuelta en mentira y es una mentira que provoca muerte, dolor, corrupción, que es violenta y que genera desconfianza. Por tanto, la manera de destruir la mentira es mostrar la verdad de la misma forma que la manera de vencer la oscuridad es mostrar una luz y cuanto más potente mejor. En segundo lugar, saber comunicarla, tanto a los convencidos, que hace falta estar muy formados, también a los que no saben y que sin duda pues, no van a quedar indiferentes cuando empiecen a descubrir la grandeza y la coherencia de la cultura de la vida, porque además la propia ignorancia los hace más manipulables. Pero también a los que piensan distinto, quizá pues porque de una u otra forma son parte de la cultura de la muerte o porque se han visto tocados por ella. Preguntando precisamente hace poco a una persona que fue una acérrima promotora de la cultura de la muerte a nivel internacional y hoy está arrepentida y es muy combativa a favor de la vida, pues yo le pregunté qué tendríamos que hacer para llegar a todas las personas. Y me dijo que tendríamos que ser más militantes, más caminantes y más orantes. Y es verdad, necesitamos ser muy fuertes interiormente, tanto en un sentido humano como espiritual. Por más militantes se refería a mostrar la verdad a quienes piensan distinto. Más caminantes, el estar junto a los problemas de las personas y más orantes, conscientes del poder infalible de este arma. No caigamos en el error de pensar que en esta lucha no hay proporción de fuerzas, porque objetivamente el bien es más poderoso. Es un lenguaje que todo el mundo entiende y que cambia las vidas radicalmente. Y además de saber comunicar con firmeza y claridad, pero a la vez sin violencia ni desprecio hacia las personas, hay que conseguir que los medios se impliquen también en este tema, pero no de manera puntual, sino realmente pues, de manera profesional y como una batalla constante. Que crean en la causa, que se comprometan con la verdad, con la mejora de la sociedad. En tercer lugar, constancia y unidad. Constancia porque es una lucha agotadora, que desgasta. No puede estar alejada de la realidad y de los problemas de la gente, precisamente por eso es tan agotadora. Y por eso también tiene tanta fuerza lo que defendemos, porque es verdad y porque tenemos los pies anclados en la realidad.
quiero decir para terminar una iniciativa que existe desde 2011. Aquí a mi espalda veréis este cartel. Es una convocatoria que responde al compromiso de realizar un acto público y unitario en torno al Día Internacional de la Vida el 25 de marzo, con el lema Sí a la vida, con el color verde esperanza. El año pasado tuvo que ser online y más tarde pues, de la fecha prevista, precisamente por las razones que todos conocemos, y que os invito a buscarlo en sialavida.es para que quien no formáis ya parte, que muchos de los que estáis aquí ya lo hacéis, pues os unáis también a esta iniciativa que es preciosa y que además pues, muestra unos testimonios preciosos, y yo creo que es algo que debemos conservar y ayudar, y que ayuda también a esa constancia y a ese mostrar la verdad y bondad de la cultura de la vida. Como digo, esos testimonios extraordinarios han llegado al corazón de muchas personas, además de demostrar que no estamos dormidos. Pero si además de esta iniciativa, que ya existe, como han dicho también mis compañeros, la plataforma ve necesario algún otro tipo de movilización con la que las circunstancias permitan, tenemos que estar también ahí, todos a una. Yo creo que podemos dar gracias a Dios por esta plataforma, por quienes la han promovido y a los que se han unido. Todo esto es parte de la historia que estamos escribiendo, de lo que podemos hacer ahora, porque no nos vamos a quedar, está claro, maldiciendo la oscuridad sin mover un dedo. Así es que por eso os digo a todo, ánimo y no bajemos los brazos. Muchas gracias, Alicia. Gracias por tus palabras. Vamos a escuchar ahora lo que ocurre en el ámbito de la universidad y nos vamos a ir a escuchar ahora al rector de la Universidad Católica de Valencia, Juan Manuel Pagán Agulló. Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Jaime Mayor la invitación a participar en esta asamblea como rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y saludar al resto de ponentes y participantes en la asamblea. Tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar pasar la ocasión de recordar que hoy celebramos la festividad de San Vicente Mártir. En la ciudad de Valencia es día de fiesta importante. San Vicente es patrón de la ciudad y titular de la Universidad Católica de Valencia. El testimonio del mártir Vicente, testigo de la verdad, es sin duda hoy y para todos nosotros una llamada a no perdernos en medio de la noche. No hay mejor manera que el martirio para presentar la forma en que el cristiano participa en la historia de salvación de la humanidad. Y esto es algo que en este foro es importante recordar. Mi agradecimiento a Jaime por su invitación como rector de una universidad católica parte del convencimiento de que hoy las universidades católicas, que les recuerdo son 13 en España, entre pontificias, católicas y de inspiración cristiana, y que solo en estudiantes de grado tienen más de 100.000 alumnos, están llamadas a ser luz en el ocaso que vive Occidente, una luz que ilumine conciencias. Debe presentar y defender ese conjunto de verdades que llamamos ley natural y que deben operar como principios no negociables en el diálogo social. Y en esta misión conviene recordar lo que señala la Constitución Apostólica Schor de Ecclesia, que aplica a todas las universidades católicas. La Universidad Católica ha de estudiar los graves problemas contemporáneos, entre los que no olvida el de la dignidad de la vida humana. Cito literalmente el punto 32. Si es necesario, la Universidad Católica deberá tener la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan a la opinión pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad. Fin de la cita. Esto es algo que debemos tener presente todas las universidades católicas como lo que es un mandato a ser valientes. Y la sociedad y todas las asociaciones aquí representadas deben sentir que las universidades católicas estamos dispuestas a ello y que estamos a su servicio para ayudar en esta causa de la defensa de la vida. Pues bien, en esta tarea las universidades católicas debemos trabajar juntas. La gravedad del momento lo exige. Hemos empezado a realizar acciones conjuntas, pero no es suficiente. Debemos organizarnos y compartir estrategia en la urgente tarea de mantener despierta la sensibilidad ante la verdad y el bien. La defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, la libertad religiosa o el derecho a la educación, entre otras, son las verdades del orden natural que de manera especial nuestras universidades deben difundir en favor de una sociedad más digna. Un modelo a seguir para quienes trabajamos en la universidad es el del profesor Jérôme Lejeune, a quien reconoció ayer el Papa Francisco virtudes heroicas dentro del proceso de beatificación en el que se encuentra.
el profesor Leyen nos indica el camino a seguir: investigar, cuidar y defender la vida, con valentía y asumiendo las consecuencias que esto tiene en una cultura de muerte como la nuestra. La universidad tiene mucho que aportar porque es generadora de saber y de educación, una formación que ha de ser integral. Es crucial que nuestros estudiantes descubran la libertad plena, que no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de contraerlos. No podemos dilapidar todo ese capital humano en una mera transmisión de un conocimiento puramente instrumental. La Universidad Católica debe poner al servicio de la sociedad sus trabajos, sus proyectos, su capacidad aglutinadora de expertos y la divulgación y difusión de su conocimiento. La Universidad Católica debe, en definitiva, ayudar y participar en el planteamiento de una auténtica alternativa cultural, tan necesaria en este momento. Cátedras, institutos de investigación, titulaciones compartidas, observatorios y espacios comunes de intercambio de conocimiento entre las propias universidades católicas han de multiplicarse de forma habitual para hacer frente al pensamiento único que ocupó la universidad en buena parte del siglo XX y que, reconozcámoslo, ha sido mayoritario y que ha conformado la actual cultura, tal y como definitivamente hemos visto en estas primeras décadas del siglo XXI. Vivimos una emergencia social y no podemos contemporizar ni esperar. No quiero acabar sin hacer una llamada a recuperar la esperanza, la nuestra y la de tantas personas que sufren el sinsentido de una vida sin Dios, a quien la humanidad ha suplantado entronizando al hombre. Demos razón de nuestra esperanza. Muchas gracias a todos, especialmente a los que han hecho posible este encuentro. Un abrazo desde Valencia y mucho ánimo. Gracias, José Manuel. Bueno, hemos escuchado, repito que son más de 140 las asociaciones que se han adherido a esta asamblea. Hemos escuchado desde distintos ámbitos, docente, social, etcétera. Y en esta ocasión vamos a escuchar la respuesta de los médicos ante la ley de eutanasia. Para ello está el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, a quien vamos a escuchar ahora, el doctor Manuel Martínez Sellés. Doctor, le escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo lo primero que quiero empezar por aclarar es que la eutanasia no es un acto médico. Es decir, los médicos no somos verdugos, los médicos estamos para curar, para cuidar, para paliar el sufrimiento de nuestros pacientes. Esto me parece muy importante porque la eutanasia quiebra esta relación de confianza médico-paciente. Hoy en día, cuando un paciente va a un hospital o a un centro de salud en España, sabe que los médicos vamos a hacer algo que sea bueno para él. Y esta relación de confianza se va a perder. De hecho, la eutanasia se prohíbe explícitamente en el juramento hipocrático, que tiene más de 1000 años, pero también en el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, que tiene menos de 10 años. Está además condenada por la Asociación Médica Mundial y también por el máximo órgano que asesora al gobierno en los temas de bioética, que es el Comité de Bioética. ¿Qué es lo que sucede? Que sin diálogo y aprovechando la situación de pandemia, de forma apresurada, el gobierno va a aprobar una ley que además es una ley de obligado cumplimiento. Evidentemente que tendremos la opción de objeción de conciencia. Como ya se ha dicho, nosotros seríamos más partidarios que si hay algún médico que esté dispuesto a realizar estas prácticas, ese sea el que tenga que significarse en algún tipo de listado. Porque, ojo, si nos obligan a hacer la objeción de conciencia, habría que ver qué consecuencias tiene, sobre todo en una profesión como es la medicina, que hay mucha inestabilidad laboral. Hay muchos médicos que están firmando contratos cada 6 meses. También, como se ha comentado, es una ley que nace desde el engaño. A mí me parece inaceptable que se vaya a considerar la muerte por eutanasia, que por definición no es una muerte natural, como muerte natural y que esto esté así recogido en la ley. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de verdad? Necesitamos una ley de atención integral al sufrimiento. Es decir, en España tenemos muchos pacientes que están sufriendo, que tienen unos síntomas que no están bien controlados y no están recibiendo unos adecuados cuidados paliativos.
hay que pensar que pese a que se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos ni a la mitad. Esto significa que hay mucho paciente que está sufriendo, que no recibe un tratamiento adecuado y en vez de darle una alternativa de control de sus síntomas, la única opción que va a dar esta ley es matar a este paciente y por lo tanto me parece particularmente cruel que en vez de implementar las medidas que permiten una atención integral a los pacientes que están sufriendo, la única ley que se va a aprobar es una ley que permite matarlos. La eutanasia en toda Europa solo está aprobada en el Benelux. Yo creo que eso ya sería un motivo de reflexión. Es más, si cogemos todos los países del mundo, solo hay 2 más, que son Canadá y Colombia, que la tienen aprobada. En estos 2 últimos países, cuando se aprobó la eutanasia, previamente se aseguraron legislativamente que implementaban unos adecuados cuidados paliativos, cosa que no se ha hecho en España. Y además, en los países que llevan ya años, como es el caso de Holanda, que llevan casi 20 años con la ley de la eutanasia aprobada, se ha podido comprobar lo que se llama la pendiente deslizante. Es decir, que aunque se empieza en unos supuestos muy concretos de pacientes que claramente han pedido la eutanasia, que tienen un sufrimiento incontrolable, que ha venido un equipo médico externo a comprobar esta petición, todos estos supuestos se van pasando a medida que pasa el tiempo y llega un momento que es incontrolable. Y hoy en día en Holanda se está aplicando eutanasia a ancianos con demencia, a pacientes con enfermedades mentales, a niños con discapacidad. La eutanasia se ha vendido como progresista, se ha vendido como de izquierdas, cosa que no es cierto. Además, todo lo contrario, la eutanasia es particularmente peligrosa para los más débiles del punto de vista clínico, pero también para los más débiles del punto de vista socioeconómico. Es decir, si yo tengo una mala situación económica, pues puedo sentirme una carga para mi familia y esto puede llevarme de cierta forma, mediante una presión, a solicitar la eutanasia para dejar de ser carga. Una persona que tenga una buena situación económica ya se encargará de una clínica privada y ahí le darán unos cuidados paliativos adecuados y vivirá todo lo que tenga que vivir. Es además curioso que cuando hace 2 años en Portugal se intentó aprobar una ley similar a esta, el Partido Comunista Portugués votó en contra, precisamente por esto. Es que la eutanasia no es progresista, la eutanasia es un retroceso. Ya he comentado, además, que muchos de estos pacientes no tienen una verdadera autonomía. Es paradójico que una ley que se defiende para promover la autonomía, al final, pues va a ser lo contrario, va a presionar a pacientes, muchos de ellos que a lo mejor la misma situación clínica no les permite ser autónomos, muchos de ellos que pueden tener enfermedades mentales o una depresión patológica. Y aquí es fundamental una valoración por parte de unos equipos de salud mental ante cualquier petición de eutanasia. Hoy en día, si tenemos un paciente con una enfermedad avanzada que quiere hacer un testamento o que quiere modificar un testamento, exigimos que vaya a un notario, que compruebe que está el paciente en sus cabales y en una buena situación cognitiva. Se entiende que para tomar una decisión de este calibre tiene que estar el paciente en condiciones adecuadas para hacerlo. Es curioso que esto no se vaya a exigir en la nueva ley. Las implicaciones económicas. Esta ley va a suponer el mayor recorte sanitario de la historia. Tenemos una población cada vez más envejecida. Vamos hacia un verdadero suicidio demográfico. Cada vez tenemos más ancianos que cobran pensiones y cada vez nacen menos niños. Y además, muchos de los ancianos necesitan una asistencia médica que es costosa. Ante esta situación, a uno solo se le ocurren 2 soluciones. Una es promover la natalidad, y yo que tengo 8 hijos puedo asegurar que no se está yendo por esa vía, y la otra solución va a ser esta. Y por último, yo tengo que recordar que la sanidad está transferida a las autonomías. Es decir, yo desde luego, si esta ley va hacia adelante, yo voy a pedir el amparo de la Comunidad de Madrid, porque la responsable última de cómo se controla la sanidad en Madrid es la Comunidad de Madrid. Voy a terminar ya con 4 citas de 4 documentos que me parece que son importantes. El Código de Deontología Médica del año 2011 pone específicamente: el médico
nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. Este es el código vigente actualmente en España para todos los médicos de España. La declaración de la Asociación Médica Mundial del 2019. La Asociación Médica Mundial reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y con que se debe mantener el máximo respeto por la vida humana. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. El penúltimo, informe del Comité de Bioética del año pasado, 2020. La eutanasia y/o el auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. Y por último, la declaración oficial de los colegios de farmacéuticos, odontólogos y médicos de Madrid de este año: es particularmente grave el engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, llega el momento, después de haber escuchado a los distintos ponentes, llega el momento de responder algunas de las preguntas. Espero que pueda responderse el mayor número de preguntas que se han enviado. Agradecer de verdad a todo el mundo que ha querido participar a base de estas preguntas, su interés. Y se van a ir respondiendo todas las preguntas en orden de participación. La primera pregunta, por lo tanto, es para don Alfonso Bullón. Son dos preguntas en realidad, Alfonso. Te preguntan cómo se puede articular la participación individual en estas iniciativas sin tener que representar a una entidad. Pregunta Javier Pollatos, Sebastián. Y la siguiente pregunta es de Vita, que dice: ¿quiénes coordinarán estas propuestas y cómo se podrán evitar conflictos de interés entre asociaciones? Bien, yo creo que por lo que se refiere a la primera de las cuestiones, aquí se plantea la coordinación de asociaciones porque es la forma más rápida de llegar a un mayor número de gente. Pero evidentemente cualquier persona que no esté implicada en ninguna y simplemente quiera unirse a la iniciativa, pues doy por sentado que será más que bien recibida. Y respecto al otro, es cierto que ya llevamos trabajando un tiempo en ver cómo podemos movernos, cómo podemos organizarlos, y nunca ha surgido en ningún momento pues ninguna discrepancia. El tema de la coordinación es un tema que tendrá que salir y que hablarse en algún momento, pero ya digo que momento que es un buen ambiente, un buen deseo y un buen espíritu de ver qué podemos hacer todos juntos. Pues muchas gracias, Alfonso. Las dos siguientes preguntas, repito que vamos a intentar responder todas las que sea posible, son para María Sangil. María, te preguntan: ante el riesgo de que se asocie la defensa de la vida humana como una causa exclusivamente religiosa o de corte ideológico, ¿cómo poder incluir en esta acción social a toda asociación y personas que defiendan la vida desde posturas diferentes? Preguntan en este sentido José Fernando Calderero y Ana María Rodríguez Esquivas. Y una segunda pregunta es de Acción Familiar y dice: ¿cómo poder influir en la opinión pública ante unos medios de comunicación tan dominados por intereses políticos? Bueno, a la primera, yo creo que va más allá de las ideas religiosas de cada cual la defensa de la vida. Lo que pasa es que algunos lo enfocamos desde el punto de vista cristiano. Y cuando yo he hablado de que este gobierno con lo que quiere acabar es con nuestras raíces cristianas, es porque ese es su objetivo. O sea, de hecho es mucho más permisivo con otro tipo de religiones que con la religión católica. La religión católica la tienen entre ceja y ceja y es uno de los pilares con los que quieren acabar. Yo creo que eso forma parte de ese cambio de orden social con el que quiere este Frente Popular, bueno, pues dejar huella. Pero vamos, que entiendo perfectamente que la defensa de la vida no tiene por qué estar vinculada a unas determinadas creencias religiosas. Eso, si ha quedado, parecía que lo decía, no lo quería decir así. ¿Y cómo influir si todos los medios de comunicación están en manos del gobierno? Bueno, pues yo creo que haciendo cosas de este tipo. Es decir, yo creo que la sociedad civil tiene que salir a la calle. No podemos ahora, pero bueno, pues será de manera virtual. Tenemos que empezar a influir en nuestros ámbitos de influencia más cercanos, nuestra familia, nuestros amigos, empezar a decir lo que opinamos, no callarnos. Yo creo que es el momento de alzar la voz, de reivindicar aquello en lo que creemos y poco a poco, si todos nos desperezamos, nos quitamos un poco esa especie de, como decía yo antes, de somnolencia que tenemos, de estar un poco anestesiados y levantamos la voz, conseguiremos cambiarlo. Habrá iniciativas que se destinen a los políticos, habrá iniciativas que puedan
intentar cambiar determinadas leyes, bueno, recogidas de firmas, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que si cada uno de nosotros empezamos a ser conscientes de que el verdadero cambio es por un cambio de actitud personal, esto tiene visos de poder cambiar a más corto plazo. Pues muchas gracias, María. Bueno, la siguiente pregunta es para Ignacio García Juliá, presidente del Foro Español de la Familia, y la plantea Valentía Forum, Instituto de Política Social y Foro Cultura 21. Y pregunta a Ignacio sobre la posibilidad y la conveniencia de organizar movilizaciones ciudadanas, es decir, manifestaciones en este sentido. Bien, es una pregunta fácil. Ahora mismo, de momento, no es muy posible, porque salvo que sean vehículos, como se han hecho en otras ocasiones, por otros motivos, pues no va a ser posible. Pero claro, como esta asamblea nace con vocación de continuidad y de permanencia en el tiempo, pues llegará un momento en que sí, ante una acción concreta, habrá una respuesta concreta que puede conllevar la movilización en la calle. Movilización en la calle con la que ya tenemos mucha experiencia. Y hay que tener en cuenta también que las movilizaciones en la calle atraen muchas personas y son un gran altavoz para que otras que están más perezosas o imposibilitadas incluso de acudir, se sumen a nuestra actividad. Por tanto, sí, claro que habrá... de momento no desechamos ningún tipo de acción. Lo que sí llamamos la atención es que hay que desperezarse y no rehuir ninguna conversación ni ninguna intervención. Si estamos ante la radio y podemos llamar a la radio, pues podemos llamar a la radio y decimos lo que pensamos ante alguna arbitrariedad o algún error. Si estamos leyendo el periódico y vemos algo que no, pues podemos escribir cartas al director o actuar de alguna otra manera. Es decir, es un problema de levantarnos e ir, ¿no? Levantarnos, vamos, ¿no? Pues ese es el problema, levantarnos de una vez y empezar a actuar en la vida pública, porque si no lo hacemos ahora, quizá quede poco mañana para poder actuar. Muchas gracias, Ignacio. Claro. La siguiente pregunta es la fórmula del Foro de la Familia de Valencia. Se la vamos a trasladar a Josep Miró, al presidente de Christians, y habla Josep sobre cómo poder llegar a la sociedad el mensaje de que es posible una alternativa antropológicamente respetuosa con la vida y la dignidad humana. Primero, sabiéndola plantear bien, y creo que las intervenciones de hoy y otras muchas reflexiones que han ido apareciendo estos días en los medios, esto lo confirman. Tenemos un buen planteamiento, tenemos razones, algunas desde la fe y otras simplemente desde la calidad del propio razonamiento. En segundo término, debemos desarrollar nuestros propios canales para llegar a la gente. En este sentido, yo me refería en mi intervención a la importancia de trabajar en red, en las redes sociales, aprovechando la suma del potencial de cada una de nuestras páginas en este medio, de cada una de nuestras webs, para transmitir aquello que nos hemos puesto de acuerdo, evidentemente. Pero esto es importantísimo. De entrada, con los que estamos aquí presentes, situando esta tarea en red, podríamos llegar fácil a 600.000 personas y con un poco de esfuerzo y un poco de recursos podríamos llegar a 1 millón de españoles. Y la tercera es trabajando bien a los medios de comunicación, a los medios generales, a los grandes, a los pequeños, a los locales, a los que tienen alcance en toda España. Estos son los 3 niveles. Ahora, nada suple el que trabajemos unidos, que pongamos fin a la diáspora de la gente que pensamos de una determinada manera, que dejemos de ser cabezas de ratón y que configuremos un gran león sin pensar demasiado quién es la cabeza, porque la cabeza la hemos de ser todos y al mismo tiempo. Muchas gracias, Josep. Vamos a seguir respondiendo preguntas. En este caso la fórmula Enraizados, la ha formulado también a esta asamblea y la va a responder Daniel Fernández, director de Cristianos en Democracia. La pregunta dice: ¿de qué manera se puede invitar a otras entidades, otras asociaciones vecinales, clubes deportivos, a adherirse a esta plataforma, Daniel?
Pues mira, en nuestro caso directamente nos hemos dirigido a las entidades en las que los miembros de nuestra junta directiva o los asociados de nuestra asociación ya forman parte, ¿vale? Entonces, es una cuestión bastante simple y que numéricamente se expresa también de una forma muy coherente con lo que estamos haciendo. Este grupo empezó con 6-7 organizaciones, posteriormente pasó a unas 20, fruto de los contactos de esas 6 personas, y una vez que se ha abierto y cada uno de nosotros contactando con otras entidades, pues estamos hoy aquí casi 150 organizaciones. Si mañana esas 150 organizaciones comenzamos a movernos, que seguro que cada uno en nuestro ámbito tenemos algunas cercanas, en la próxima a mí no me cabe duda que estaremos 300 o 350. Y todo parte siempre pues, de los asociados de cada una de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Hay una pregunta que vamos a trasladar en este caso a la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre. La pregunta la formula la asociación Voz Postaborto y dice: ¿qué podemos hacer, Alicia, para revertir la cultura de la muerte de la que la mayoría sufrimos las consecuencias negativas? Bien, no sé si tengo la cámara. No, ahora mismo no te vemos. Ya. Vamos a ver, ahora sí. Perfectamente. Muy bien, pues me parece que las personas, además quiero dar las gracias especialmente a esta asociación que está haciendo un bien inmenso con todos esos heridos de la cultura de la muerte, porque si ya teníamos los argumentos que teníamos en el 85, después de estos 35 años de aborto creo que tenemos el argumento tristemente comprobado y añadido no solamente de esas vidas perdidas, de esas vidas cegadas, sino también el daño inmenso en tantas personas, mujeres, hombres, familias, en la sociedad, la demografía, en todos los campos. Entonces, ¿de qué manera se puede? Vuelvo un poco a lo que he dicho, desde luego mostrando la verdad, sin miedo y desde luego dando voz también a esas víctimas. Muchas de ellas lo sufren en silencio, es un duelo no reconocido, otras han dado ese paso adelante, pero yo creo que es muy importante también cómo trasladamos el mensaje. Cuando nosotros hablamos del tema del aborto, del tema de la defensa de la vida, tenemos que tener en cuenta que una de las causas por la que no se quiere hablar es que si ha habido oficialmente 2 millones de abortos, que sabemos que son muchísimos más, no solamente los que van y pagan y no aparecen en las estadísticas, sino abortos químicos. Bueno, no voy a dar ahora aquí una charla, pero tenemos que pensar cuántas personas están tocadas en su corazón, en su alma, en su psicología, y es un tema sobre el que no se quiere hablar, cuántas personas están implicadas de alguna manera porque han influido en otras personas o por lo que sea. Por eso cuando tenemos delante, cuando hablamos, yo he dicho antes que había que hablar con mucha firmeza sobre los hechos, pero siempre hacerlo de tal manera que tratemos de llegar al corazón de las personas de tal forma que no se les machaque, por así decirlo, sino somos portadores de un mensaje tan estupendo y tan constructivo que esas personas hay que ayudarles a recuperar su esperanza, a ver que su vida tiene sentido, que no se puede recuperar el mal hecho en esas vidas que atormentan el haberlas perdido, pero que desde luego tienen una vida preciosa por delante y un bien inmenso por hacer, y precisamente esas personas están siendo un instrumento que están haciendo un bien incalculable, insustituible, y son cada vez más. Entonces, bueno, yo creo que forma parte de ese reto de mostrar la verdad, de mostrar también con mucha misericordia, con mucha firmeza y sabiendo que no podemos recuperar las vidas perdidas, pero que hacia adelante sí podemos mirar y que otra vida es posible. Lo considero importante. Y no sé si querría postillar una cosilla también, no sé si es posible, sobre la pregunta que han hecho anteriormente. Y es cuando dicen que muchas veces se identifica o se quiere identificar con una cuestión religiosa, ¿no? El tema del aborto y todos los demás. Entonces, parte de esa formación que debemos tener es saber que esto ha sido una estrategia que no me lo estoy inventando yo, aunque la hemos estado viendo, ¿no? Sino que cuando el doctor Nathanson en Madrid dio una conferencia en el Colegio de Médicos, porque no se le dejó ir a la televisión, sabéis que fue uno de los que llevó adelante la ley del aborto en Estados Unidos, y cuando él, después de mucho tiempo, se volvió pro vida, se dio cuenta del daño que había hecho, uno de sus objetivos era precisamente
el mostrar todas esas estrategias para tratar que otras personas, otros países no cayeran en la misma trampa. Y una de las estrategias era precisamente el identificar con un asunto religioso el tema del aborto. En concreto, la víctima era la Iglesia Católica y además crear división dentro de ella también. Pero bueno, podríamos hacerlo extensivo a otras confesiones religiosas. Precisamente por decir, si yo no soy creyente, no tengo por qué defender la vida. Quien es creyente está tratando de imponer sus ideas a otras personas. Entonces hay que saber que no es un asunto religioso, no es una cuestión de creencias, sino de evidencias, que cuando una cureta destroza dentro del vientre de una madre a un hijo no es cuestión de creencias, que cuando una mujer siente ese dolor, sea creyente o no sea creyente, eso nos iguala a todos, pero que tampoco hay que caer en el extremo de pensar que una persona que sea creyente entonces no tiene capacidad de pensar, sino que quien sea creyente tiene además otras razones añadidas y a lo mejor es donde encuentra la fe para seguir, o sea, esa fuerza para seguir en la lucha. Pero hay que saber esto, que la cuestión de la defensa de la vida es de creyentes, de no creyentes, que hay miles de razones de tipo médico, de tipo sociológico, de tipo psicológico, de todos los lógicos que queramos, y también desde un punto de vista de la fe, por supuesto. Pero no es una cosa exclusiva de los creyentes y por tanto nadie se puede escaquear, por así decirlo, si no es creyente, porque esto es una cuestión de justicia, de derechos humanos. Cualquier político de cualquier signo, cualquier persona con una conciencia recta y un poco de corazón debería luchar por la cultura de la vida y desde luego están a tiempo de cambiar de bando los que lo vean de otra manera. Muchas gracias, Alicia. Hay una pregunta más, en este caso sobre la juventud, que le voy a trasladar al rector de la Universidad Católica de Valencia, a José Manuel Pagán. Una pregunta que llega por dos partes. Por un lado, el Instituto Blas de Lezo, y la formula de una manera muy parecida también María del Carmen González, que habla y nos pregunta, José Manuel, sobre cómo poder motivar a la juventud para que participe en estas iniciativas. Bueno, pues lo primero, y por obvio que resulte, haciéndoles partícipes de estas iniciativas, ¿no? Yo creo que es importante que no tengamos miedo a la hora de comunicar esto, ¿no? Muchas veces a los jóvenes pues queremos ser tan cuidadosos, tan escrupulosos, tan políticamente correctos que dejamos de anunciarles la verdad, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es a los jóvenes hablarles en verdad, ¿no? Y hacerles partícipes de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y nos sorprende, ¿no? Cuando al joven tú le hablas con esta claridad, responde afirmativamente. El problema es que cada vez hay menos espacios donde el joven pueda pensar, ¿no? A veces simplemente nos queremos limitar a instruir, a capacitar y nos olvidamos de lo importante que es generar ese pensamiento crítico, ¿no? Y a partir de ahí dejarle libertad también para que pueda decidir. Pero uno puede decidir cuando alguien le ofrece una alternativa. Y esto ofrecer alternativas hoy no se lleva, ¿no? Hoy estamos más en ese pensamiento único. Así que lo primero sería eso, ¿no? Hacer partícipes, trasladar a los jóvenes de distintas formas este pensamiento. ¿Y cómo poder crear, pregunta One of Us, cómo poder crear sinergias desde iniciativas como esta y las universidades y grupos académicos? ¿Cómo se puede conjugar todo eso? Pues yo creo que lo fundamental aquí también es pues sentándonos, ¿no? y poniendo sobre la mesa que efectivamente hay cuestiones que nos ocupan y preocupan a muchos desde distintas responsabilidades, ¿no? Y hoy es un ejemplo de esto, ¿no? Yo creo que lo decía antes Josep. Lo que es importante es que aquí nos quitemos la camiseta de nuestro equipo local y nos pongamos una camiseta de selección nacional, ¿no? Y que veamos cada uno cómo podemos aportar desde nuestra realidad. Y la universidad pues tiene mucho que aportar en materia de formación, en materia de investigación, en materia de transferencia también y de divulgación, ¿no? Y lo primero es escuchar también. Y yo espero que a partir de aquí, bueno, pues también tengamos la humildad, las universidades, de escuchar, ¿no? A las asociaciones que nos puedan trasladar qué es lo que necesitan de nosotros como universidad que comparte inquietudes, ¿no? En este caso, con One of Us o con cualquier otra de las que hoy están aquí presentes.
Pues muchas gracias, José Manuel. Han surgido también varias preguntas después de la intervención del presidente del Colegio de Médicos de Madrid, del doctor Manuel Martínez Sellés, y algunas de ellas se las vamos a plantear en este momento. En este caso la plantean ANDOC, Adevida y la Asociación Bioética de Madrid, y es sobre la necesidad y la posibilidad de organizar una acción coordinada, doctor, relativa a la objeción de conciencia en los médicos que no quieran administrar eutanasia. ¿Cómo se puede realizar esto? Bueno, efectivamente, como he intentado resumir en mi charla, este punto me parece muy importante. Es cierto que, aunque todavía existe una pequeña esperanza de que esta ley no se venga a materializar, pues esta esperanza ya es casi nula, con lo cual tenemos que prepararnos para la situación en la cual la ley esté vigente. Desde luego, desde los colegios de médicos, lo que tenemos que exigir es, uno, que estos registros sean anónimos, es decir, que las autoridades no conozcan a aquellos profesionales que han realizado objeción de conciencia. O, como he dicho antes, que para mí sería lo ideal, que hubiese una objeción de conciencia inversa, por así decir. Es, si hay algún médico que esté dispuesto a ir contra el código deontológico y contra el juramento hipocrático, que sea ese médico el que se signifique. Habría otra opción que no contempla la ley, pero claro, es que si la eutanasia no es un acto médico, es difícil de entender por qué se exige que lo realicen los médicos. Por lo tanto, la otra opción sería el crear una profesión que se dedique a esto, ¿no? Como en su día había la profesión de verdugo, pues crear una serie de profesionales que se dediquen a matar pacientes con enfermedades avanzadas en vez de darles un tratamiento para paliar su sufrimiento. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esta opción no se contempla en la ley. En resumen, desde los colegios profesionales y en concreto desde los colegios de médicos, creo que nos va a tocar estar muy vigilantes, el exigir que se cumpla la objeción de conciencia y sobre todo que esta objeción de conciencia no tenga consecuencias a nivel profesional. Bueno, y hay una pregunta más de la Asociación Familia y Dignidad, una pregunta muy interesante, doctor. Dice, ¿usted cree que se puede cumplir el extremo que la futura ley de eutanasia prevé y sobre el que usted nos ha hablado en su ponencia, que es el poner a disposición del paciente la posibilidad de cuidados paliativos antes de aplicarle eutanasia? Bueno, es que esto debería de producirse. Lo que pasa es que, uno, actualmente es manifiesto que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades avanzadas no reciben cuidados paliativos adecuados. Es decir, en España muchas veces más que cuidados paliativos, lo que estamos aplicando son cuidados moribundos. Es decir, los pacientes reciben cuidados muy al final de su proceso patológico, cuando tendrían que hacer o tendrían que recibir cuidados paliativos en los últimos meses de su vida y esto les permitiría tener una mejor calidad de vida. Además, somos de los pocos países europeos que no tienen una especialidad oficial de cuidados paliativos. Qué curioso que el otro es el Benelux, ¿no? Es decir, está muy claro que una vez se legalice la eutanasia, los escasos cuidados paliativos que tenemos en este momento van a reducirse. Es más, esta ley de la eutanasia también tiene implicaciones económicas, como he dicho, pero también habrá que pagar para realizar estos actos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues me temo que de los medios que hay actualmente para realizar los cuidados paliativos, con lo cual, aunque lo ideal sería que tuviésemos unos cuidados paliativos adecuados y esto haría que las peticiones de eutanasia, que ya son excepcionales, fuesen aún más excepcionales, lamentablemente me temo que la situación va a ir a peor y unos cuidados paliativos que ya son infradesarrollados, vamos a tener incluso menos cuidados paliativos en el futuro. Bueno, una última pregunta y de verdad agradecer a todo el mundo que ha formulado preguntas y si alguna queda por contestar, bueno, pues intentaremos responderla de alguna forma. Una última pregunta de Juan Carlos Corbera, presidente de Educatio Servanda. Pregunta para usted, doctor, puesto que dice las transferencias sanitarias están transferidas a las autonomías, como usted y se ha contado ya, como en educación, y son ellas las que tienen que desarrollar las normas más concretas. ¿Se van a ofrecer los colegios médicos a los gobiernos locales para ayudarles en estos desarrollos de mantener, de hacer que palíen en la medida de lo posible los peores aspectos de la ley? 100%. Es decir, yo lo que voy a intentar, bueno, además Juan Carlos lo conoce muy bien porque ha estado implicado en toda la lucha contra la ley CELA y de hecho ya en la Comunidad de Madrid ha habido un compromiso por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de dificultar todo lo que se pueda a la ley CELA. Se han ampliado
los conciertos con los colegios, se ha hecho una contrarregulación. Entonces, yo lo que voy a solicitar es algo similar. Es decir, la situación es similar, porque igual que la educación está transferida a las autonomías, también la sanidad. Y por lo tanto, desde luego, que esto yo ya lo he comunicado a la consejería y una vez entre esta ley en vigor, pues desde luego yo voy a pedir el amparo de la Comunidad de Madrid para limitar en la medida posible su aplicación en la Comunidad de Madrid. Pues muchas gracias, doctor, y gracias a todos los que han participado de alguna manera u otra a través de las preguntas, a través de las ponencias. Gracias a todos. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Federación Europea, One of Us, a don Jaime Mayor Oreja, con las conclusiones de esta asamblea. Don Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Javier, por tu presentación, por tu presencia esta tarde hoy aquí. Gracias a las más de 140 asociaciones que están hoy con nosotros. Pero no solo gracias por estar hoy aquí, sino gracias por el trabajo, por la tarea, por la labor que han desarrollado a lo largo de muchos años. Esta asamblea no sería posible, no hubiese existido sin muchos trabajos que habéis desarrollado vosotros en soledad, en solitarios, y por eso ese agradecimiento a vuestra presencia hoy es algo más que el hecho de que estéis hoy aquí, gracias a vuestra ingente tarea en estos años. Y permitidme que haga 3 agradecimientos muy singulares. Y si me equivoco en alguno de ellos, perdón por no hacerlo más exhaustivo. Gracias a Ana del Pino, porque Ana del Pino, que no ha dicho nada hoy, ha sido en buena parte alma mater de este trabajo de coordinación y de suma. Gracias también a Daniel Fernández, porque ha tenido también una tarea muy importante en esta materia. Y yo diría que gracias también a Josep Miró, porque la iniciativa es de todos, pero quien lanzó la iniciativa en su momento fue Josep Miró, así que gracias a todos vosotros. Después de escuchar las intervenciones de hoy, no tengo un papel fácil. Simplemente quiero decir que estoy sinceramente emocionado. Yo tengo una gran emoción a la hora de intervenir al final, porque yo, escuchándoos, he tomado conciencia de la importancia de este paso que estamos dando, que es un paso relevante, que es un paso decisivo, que es un paso determinante. Y no solo yo hoy estoy emocionado, no solo he tomado conciencia después de escucharos, sino que también me he dado cuenta que todos asumimos un gran compromiso, un gran reto. La unidad es una obviedad, es una necesidad, pero la unidad no ha sido una realidad. Y ahora lo que hace falta es que esta unidad sea perseverante y fundamentalmente sirva para este plan tan ambicioso que ya ha empezado a marcar el propio Josep Miró con acciones concretas, no abstractas, y que significan esencialmente un gran compromiso. Como no tengo muchísimo que decir después de escucharos a todos vosotros, me vais a permitir que os traslade una lección de vida, que puede ser, algunos lo pueden considerar un poco petulancia. No es así, al menos por mi parte, simplemente el transmitir una lección de vida, no una lección que imparto yo, sino una lección que me ha dado la vida a mí. El año 77, cuando yo empecé en la política en Guipúzcoa y en el País Vasco, yo me di perfectamente cuenta que ETA era casi imbatible. Y la transición se limitó, y fue mucho hacer la transición. Pero en aquellos años, ese proyecto de ruptura parecía imbatible. 20 años después, en 1997, un año después de entrar en el gobierno, nos dimos cuenta que ETA no era imbatible. Y por ello nos llenamos de convicción y de determinación.
y todo empezó a cambiar, aunque lamentablemente no ha concluido de la mejor manera posible. Pero vaya si cambió nuestra determinación, nuestra convicción, nuestra acción decidida cuando estuvimos convencidos que aquello no era imbatible. Hoy sucede algo similar. Tenemos una moda dominante que parece imbatible, que domina la mayoría de los medios de comunicación, que tienen todo, como muy bien decía Ignacio Sánchez, Julia, menos la razón. Pero es evidente que están crecidos y cuanto más extremistas sean dentro de ese frente, están más eufóricos. Pues bien, si eso es así, si es verdad que están ganando hoy por goleada, estar seguros que antes que después van a perder, porque no hay cimientos, no hay fundamentos, no hay valores, no hay razones, y solo hay rencor y el oscuro deseo de cambiar un orden social por otro sin fundamentos. Por eso es tan importante que sintamos, que interioricemos este sentimiento de que vamos a ganar, que eso sin duda nos va a llevar a la determinación, a la convicción, a la decisión. Y eso lo hacemos desde la unidad que fundamentalmente nos debe caracterizar para siempre. Yo quiero, después de trasladar mi emoción, quiero destacar 3 presencias hoy muy singulares. Para mí, la de todos sin duda, pero hay 3 que quiero destacar. En primer lugar, la presencia de los médicos, del Colegio Médico de Madrid, de Manuel, que indudablemente nos da una fortaleza enorme. La opinión de los médicos es decisiva y determinante en esta tarea de hacer frente a la eutanasia. Pero también quiero destacar la presencia de un rector de la Universidad Católica de Valencia, que sin duda significa un gran compromiso y significa que también la universidad está en este debate cultural y las universidades católicas, que hoy también están representados, solo faltaba por, yo creo que un elemento decisivo en esta actividad que es CEU San Pablo y la Asociación Católica de Propagandistas. Bueno, y la tercera, que no están participando, pero que nos están escuchando. Diputados y senadores de partidos distintos, pero que queremos conectar con ellos, porque ellos van a ser determinantes también en lo que es el trecho legislativo que falta y también en el futuro. Y dicho todo esto, lo que quiero insistir al final de mi intervención es que esto es un paso más, como muy bien lo habéis dicho vosotros. Es un paso más en lo que es y debe ser una alternativa de carácter cultural, que significa esencialmente que valores como la vida hoy, pero la verdad también, como apuntaba muy bien Alicia, pero también la naturaleza y la dignidad de la persona humana, la libertad de educación, ahí está más plurales con los que vamos a contactar, porque están desarrollando ya una tarea ingente, la libertad religiosa también, y también la idea de España, pero entendida esencialmente desde su auténtica dimensión, desde su auténtica naturaleza. Bueno, todo esto significa una definición de una alternativa cultural. Pero empecemos por la Asamblea de la Vida. Empecemos haciendo frente a esta ley perversa como es la ley de la eutanasia. Perseverancia es un elemento que sin duda es esencial en la vida y es vital, en mi opinión, también para esta Asamblea de la Vida. Nosotros tenemos que ser fundamentalmente extremadamente generosos. Nosotros tenemos que ser fundamentalmente también, en la medida de lo posible, tenemos que saber extremar la bondad entre nosotros y la confianza entre nosotros. Unos son de una manera de ser, otros de otro,
Unos tienen una determinada estrategia, otras asociaciones otras, pero necesitamos reforzar la confianza de nosotros mismos. Y como muy bien han dicho tanto María como Alicia, nosotros tampoco tenemos que esconder que en nuestro análisis y nuestro diagnóstico, uno de los problemas que tenemos es un déficit en la dimensión religiosa y espiritual de nuestra sociedad. Eso no significa que no estemos abiertos a muchas asociaciones que a lo mejor no comparten